Queríamos hacer de la llegada de Tora a México algo bien chingón. Por eso, reunimos junto con Copu a 10 de las cabezas de publicidad más importantes del país para que nos hablaran sobre el medio, en un espacio tranquilo donde pudiéramos platicar entre amigos y comida. Esto es Tortas, Tacos y Tora. Bueno amigos, hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el líder de Dentsu Creative en México. Además, fue destacado por los 40 Under 40 de la revista Ad Age como el CEO más joven de toda la industria creativa en México. Él es nada más y nada menos que Said Hirsch. Un gusto. Said, muchas bienvenido. gracias. Bienvenido. Por la invitación. Empecemos como con la pregunta que para muchos puede ser básica, pero también tiene un trasfondo y es ¿quién es Said Hirsch? Soy mexicano, nacido en la Ciudad de México, en esta bella jungla de concreto. Publicista, marquetero de profesión, apasionado del futuro, apasionado de la tecnología y mucho de cómo diseñar procesos de transformación utilizando la creatividad como uno de esos vehículos para lograr cosas y proyectos exitosos con las marcas y también enfocado mucho en la sociedad. Creo que esta industria tiene la maravilla de poder generar un impacto positivo y también es una de las cosas que más me apasiona. Said, tú del local, ¿qué nos recomendarías a Santiago y a mí para probar de tortas y tacos? ¿Cuál es el que sí o sí tenemos que probar? Yo recomendaría dos. El primero, y yo creo que es mi taco favorito, es un taco de suadero. En el sur de la ciudad hay una taquería que se llaman Los Tacos Charlie. Es bastante famosa ahí en Avenida San Fernando. Es un suadero exquisito, tiene una preparación como bastante diferente al suadero que se prueba en toda la Ciudad de México. Ese podría decir yo que es mi taco favorito. Y el segundo que me llama casi siempre es el taco campechano de los Cocuyos en el centro. Los auténticos Cocuyos es un taco también insignia de esta ciudad. Hablando de tacos, tenemos dos tacos por acá. Tenemos uno de hongo Buenísimo. y tenemos uno callejero de lengua, bien chilango, ahí como para que disfrutemos. Y hablando de esta ciudad, dijiste algo y es la jungla de concreto. Y creo que sí se siente mucho la velocidad de la Ciudad de México. ¿Cómo se vive ese caos desde la creatividad? ¿Es algo que te inspire? ¿Es algo que te mueva? ¿Cómo lo sientes en tu vida? Yo tengo una fascinación con el caos. Si bien tengo como ahí un toque y soy bastante obsesivo con muchas cosas y con el orden y digamos como mucho lujo de detalle en todo lo que hago y en todo lo que hacemos como agencia, para mí el caos es un caldo de cultivo y una fuente riquísima de pensamiento, de insights, de cultura. Yo creo que la vida en realidad es caótica, ¿no? O sea, yo pasé muchos años de mi vida intentando planificar todo al pie de la letra hasta que un día decidí abrazar el caos y cuando Y no hay nada perfecto. abracé el caos me acuerdo perfectamente que fue el momento más bonito de mi vida. Esto que es imperfecto me parece que tiene un sabor y tiene una esencia en sí mismo. Y eso es algo que yo creo que desde una perspectiva creativa es bastante importante, ¿no? O sea, el no tenerle miedo al caos, el abrazar ese caos y sobre todo entender que todos somos, así sea en lo más mínimo, caóticos en nuestro día a día. Y me parece que el reconocer eso también es una fuente muy importante para la creatividad. Hablando de eso precisamente, ¿cómo haces tú para mantener como lo auténtico trabajando en una red global y pues incorporando también la ciudad? Yo creo que hay dos factores como muy importantes. Dentsu tiene una fascinación y una valoración por la cultura. Al ser un grupo de origen japonés, Japón es un país riquísimo en cultura. Y eso hace que el grupo y la red esté como en constante exposición a cuáles son como esos hallazgos o esas diferencias culturales que existen en cada uno de los mercados. Y luego en contraste está México, ¿no? Y podríamos decir que, relacionado a la última pregunta, es como el orden y el caos, ¿no? Japón podría ser como la meca de lo organizado, lo ordenado, como todo tiene un proceso bastante establecido, que es muy empírico en muchos casos, pero tiene un proceso en sí mismo. Y México es una cuna del caos, ¿no? La ciudad es el mayor reflejo del caos que se vive en este país, pero que es bello y que tiene como algo intrínseco que es un imán en términos generales. Entonces, eso para mí es, digamos, como una fuente muy rica de cultura, de entendimiento y luego más también pensado desde la experiencia personal. Yo soy una persona que creció y nació en esta ciudad, crecí en el barrio, entonces evidentemente con todo el paso del tiempo
pues he tenido muchísimas experiencias de todo tipo en esta ciudad. Todos los barrios en esta ciudad, digo, como buena ciudad grande, todos los barrios tienen una esencia. Y cuando tú te sientas a platicar o cuando te detienes a platicar con cualquier persona en esta ciudad, te das cuenta que la riqueza cultural es gigantesca. O sea, la gente tiene un background que podrías hacer un recurso antropológico en todas las personas y podrías tirar de ese hilo infinitamente. Y yo creo que eso es bien importante para lo que hacemos nosotros en términos de comunicación. Este es un país que tiene una influencia muy fuerte de los Estados Unidos, es un país que tiene una influencia muy fuerte de Latinoamérica, pero que al mismo tiempo exige, demanda y valora lo local. Trabajar en una agencia global que al mismo tiempo tiene una presencia local es un reto bien bonito, interesante, pero creo que hay una riqueza en ese proceso. ¿Qué tanto nos gusta lo que está pasando con la inteligencia artificial? ¿Qué tanto nos inspira y qué tanto nos asusta de esto que está ocurriendo ahora? ¿Quieres que responda yo? Mientras, Para que por pueda comer favor, su taquito, sí, ¿no? démosle un chance. Desde la parte de producción audiovisual, yo creo que hay como dos caminos, ¿no? La parte, por un lado, sí creo que hay mucha incertidumbre en la industria, ¿no? Sí. Porque en muchos roles creo que muchas personas creen que se van a desaparecer esos roles porque ya la inteligencia artificial puede sustituirlos. Sin embargo, creo que pues obviamente nuestra labor es estar a la vanguardia de eso, conocer todas las herramientas, conocer todas las actualizaciones, poder manejarlas, poderlas incorporar a los proyectos. Viene el componente pues creativo, que al final por el momento la inteligencia artificial no lo ha abastecido, pues entonces creo que sí está ese componente, que todavía falta el componente humano, pero creo que es una muy buena herramienta, ¿no? Yo soy una persona que siempre ha dicho que uno de los grandes atributos de esta industria es que es una industria que te invita a reinventar todo el tiempo. El punto más fuerte de los profesionales más importantes que yo conozco en esta industria es la curiosidad, el constantemente estar intentando aprender algo, cuestionándote el cómo haces las cosas, etc. Sí creo fielmente que nunca nos habíamos enfrentado a algo como la inteligencia artificial. Si bien esta industria tiene como esta virtud de reinventarse, yo creo que hay un antes y un después de la inteligencia artificial porque nos está cuestionando o está cuestionando todo lo que hacemos en esta industria. Y para mí eso, en el punto positivo, me parece fascinante. O sea, me parece súper emocionante el hecho de lo que podemos hacer, el alcance que puede tener, digamos, como este binomio entre las personas y un algoritmo, el tipo de cosas que se puede construir, la democratización que hay en una parte tecnológica. Eso me parece que es brutal, ¿no? Y no solamente desde el ámbito de producción, sino desde el ámbito de los datos, desde la investigación, desde el tema de culturas, lo que se puede hacer en tiempo real. O sea, me parece que es una parte fundamental que nos obliga a cuestionarnos si la forma en la que hemos venido haciendo las cosas es la correcta, y ese es el paradigma, yo creo que en el que estamos. Todo tiene un lado oscuro, Sí, por así oscuro. decirlo. Ya. Y para mí el lado oscuro tiene que ver con una realidad, que es que esta industria, si bien es un motor de crecimiento para las marcas, es una industria que ha venido adoleciendo mucho el tema de cómo se compensa el trabajo y cómo se remunera el trabajo. Y me parece que el punto más oscuro que puede tener esta conversación tiene que ver con el valor del trabajo y el cómo en una industria de libre mercado, las marcas y todos los entes que participamos en esta industria, le damos el debido peso al algoritmo y le damos el debido peso a las personas. Y me parece que eso es un tema que hoy probablemente no estamos teniendo en perspectiva, y la primera conversación que asociamos es que la inteligencia artificial hace que todo sea más barato y no necesariamente que todo sea más escalable. Y me parece que cuando diferenciamos lo que es barato y lo que es escalable, hay una gran convergencia del tema, y me parece que ahí es donde tenemos que seguir aportando valor, y por ahí yo creo que es la parte que más me puede preocupar hacia adelante. O sea, que tú dirías que tú como líder de Dentsu Creative, no sientes que la inteligencia artificial en este punto esté como tambaleando, por decirlo así, algunos cargos de la publicidad, de la agencia de publicidad, el gremio puntual. Yo creo que lo que nos pone a prueba es el criterio que tenemos cada quien. Yo creo que hoy más que nunca la gente va a ser evaluada y va a ser valorada no por el skill técnico que tiene, sino por el criterio y el pensamiento lógico que desarrolla. Yo sí creo que nos vamos a volver curadores de los algoritmos, curadores de la inteligencia artificial. Y entonces, para ser un buen curador, no significa qué tanto conocimiento técnico tienes, sino es qué tantas vivencias, qué riqueza de background tienes y cómo eso se puede expresar de una forma muy clara
yo creo que eso es lo que más va a prevalecer hacia adelante. Dentro de todo este marco y aparte Dentsu México, uno de los best workplaces for innovators, ¿no? De Fast Company. ¿Cuál es ese framework que hace que esta agencia o que tú lideres esta agencia como uno de los mejores lugares para innovar? Utilizamos mucho la palabra innovación o iteración, ¿no? Para nosotros la innovación está más asociada a la anticipación, o sea, la capacidad que tenemos de, voy a decir, como de prever o intentar predecir, Claro. digamos, como el futuro, y a partir de eso intentar dar una recomendación que le permita a las marcas ser como mucho más escalables y mucho más potentes en el negocio y en el valor de marca. Y mucho de lo que hemos venido haciendo en los últimos años tiene que ver con, digamos, como ese punto en lo específico. Entonces, ahí es donde está como el foco. Yo creo que ese framework de pensamiento es lo que nos ha llevado a obtener ese reconocimiento, más allá de la parte técnica, que esa parte técnica pues viene mucho de temas de tecnología, cosas que hemos hecho en gaming o en, digamos, son desarrollos muy específicos, temas de buscar nuevos usos de los medios, que eso ya es más, digamos, como el outcome o el resultado de lo que hacemos en términos de pensamiento. Si volvieras a tener 25 años y estuvieras empezando hoy en la industria de la publicidad, ¿qué harías diferente? Podría decir que haría pocas cosas diferentes, porque soy una persona que se ha dejado guiar por su propio instinto. Si bien estamos en una industria que tiene una presión muy fuerte del entorno, es una industria que tiene como mucha exposición mediática, hay mucho juego en cada una de las posiciones en las que nos desenvolvemos. ¿Qué haría diferente? Preguntar más, probablemente. Esta industria también tiene una barrera de entrada en que pareciera que tienes que ser un sábelotodo y que tienes que dominar todas las cosas, y la vulnerabilidad no es un skill o un atributo que se le pide a la gente. Me dejaría guiar en muchas otras cosas, no solo por mi propio instinto. ¿Qué te sigue sorprendiendo o emocionando de hacer publicidad en México? Los recursos infinitos de la cultura. O sea, yo creo que puedo decir que tengo la dicha y la suerte de estar en Latinoamérica y de estar en un país como México dentro de esta región. Cada vez que abro mi Instagram o mi TikTok o cualquier plataforma social me doy cuenta que hay cosas nuevas, que hay muchísimas, digamos, como tendencias de conversación, temas diferentes, digamos, como conversaciones, gente, creadores que aparecen, etcétera. Y me parece que entender eso es, digamos, como un reto en sí mismo, y eso me emociona muchísimo. También el poder aprender de la gente joven. Yo creo que esta industria también tiene una virtud todavía en este mercado, en el cual hay mucha gente joven entrando a las agencias. Y sí, ya cada vez más soy ese tío que pregunta sobre cuál es ese trend, porque probablemente no lo conozco al detalle, pero me gusta mucho ese ejercicio como de dejarme guiar por la gente de la agencia y preguntar y básicamente entender un poco de cuál es la realidad que ellos ven y cuál es la realidad que perciben, y que eso puede ser o puede distar de la que yo estoy viendo, pero hay un punto en común que como sociedad y como cultura nos mueve. ¿Cómo crees que uno debería identificar esto como de pronto una tendencia a la que me puedo subir, o es una tendencia a la que decido pasar y que puede como ser una tendencia de la que no construya más? ¿Cómo haces para identificar eso? Yo creo que es no olvidar los fundamentales de la marca, ¿no? O sea, creo que hoy las marcas de repente se suben a tendencias que de repente con nosotros, quitándonos nuestras gorras o playeras de las empresas en las que trabajemos, de repente ves comunicación de una marca que dices como que no, ¿qué hace aquí esta marca? ¿Por qué está hablando de este tema? Y cuando digo de los fundamentales es, uno, entender muy bien el tópico del que se quiere hablar, o sea, porque a veces hay un entendimiento con un sesgo, desde el sesgo de la marca o desde el sesgo de la persona que está buscando interpretar ese tema, y me parece que hay que intentar entenderlo bastante bien. Lo segundo es si una marca o el producto de lo que hacemos hace sentido en esa conversación. Y lo tercero es si las dos primeras las tenemos claras, entonces la tercera es cómo debería de subirme a esa conversación. Pero súper importante es si hace sentido que mi marca, mi producto, mi comunicación aproveche o se suba a esa tendencia. Creo que ahí es donde hay una delgada línea entre qué hacer y qué no hacer. Y yo creo que hay muchas veces en las cuales, como profesionales de comunicación, no sé si nos hacemos esa pregunta y de repente terminamos haciendo cosas que es como, no tiene ningún sentido que esta marca haya hecho esto, ¿sabes? Said, la plática hasta ahora ha estado
muy a gusto, ha estado muy buena, pero viene la hora de ponerle un poco de chile al asunto. La idea es que tú nos muestres o nos enseñes a nosotros, que pruebes ahí tu nivel de picor, cuál puedes aguantar más, y la idea es que mientras te enchilas nos contestes también esta pregunta. Pues bueno, espero no defraudar a nadie. De inicio no pica y luego Después sí. empieza a picar un poco después. Pero está bien. ¿Cuánto del discurso de propósito y bienestar que predican las agencias realmente refleja en cómo tratan a sus empleados? Yo creo que siempre hay, digamos, como una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso está basado en la percepción individual. Es muy difícil cuando lideras una compañía diseñar una política que sea una política que abrace a todos y todas dentro de la organización. Cada quien tiene expectativas diferentes, cada quien tiene necesidades diferentes, cada quien tiene motivaciones diferentes. Y me parece que pensar en que una organización puede diseñar un ecosistema que abrace a todos por igual es un tanto utópico. Sí creo que las compañías hoy tenemos la responsabilidad de diseñar el mejor espacio posible en términos de apoyo, en términos de prevención, en términos de comunicación, y que si en ese camino no estamos siendo capaces de diseñarlo a la perfección, seamos lo suficientemente conscientes y humildes de recibir el feedback, entender qué es lo que no está funcionando y poner manos a la obra en ese sentido. Yo creo que para poder hablar de bienestar tenemos que asociarlo a una palabra que es la evolución de ese bienestar, y el bienestar es evolutivo. Lo que tú necesitas el día de ayer o lo que necesitabas el día de ayer o lo que yo necesitaba el día de ayer no necesariamente es lo mismo a lo que necesito hoy y a lo que potencialmente voy a necesitar. Y creo que los ecosistemas de bienestar son evolutivos. Y luego hay otro punto que para mí es súper importante. Hay muchas políticas en términos de oportunidades, en términos de promoción, en términos de reconocimiento, en términos de cultura interna que viven dentro de este mismo halo, y me parece que es un tema súper importante. Pero al mismo tiempo hay un factor que esto yo lo creo desde el plano más individual, que es el bienestar no es 100% responsabilidad de una compañía. El bienestar es responsabilidad de la comunidad y sobre todo es responsabilidad de la persona. Yo, Said, soy parte de una agencia y soy parte de la comunidad y la cultura que se vive en esa agencia, pero mi bienestar nace de mi propia responsabilidad. Yo soy la persona que define cuál es su estado de bienestar, y entonces a partir de eso voy tomando y haciendo uso de las herramientas que un espacio de trabajo y una compañía me puede ofrecer. Que no van a ser perfectas, eso es un hecho, pero que el punto es que cada vez sean más, cada vez hay un mayor nivel de conciencia y cada vez hay un mayor nivel de apertura a esa conversación. Creo que son dos cosas. Uno, lo que hacen las compañías, que es imperfecto, pero que tiene un propósito. Y dos, lo que hacen las personas. Y creo que en esa combinación o en ese equilibrio es donde se da el estado de bienestar y de propósito. Cerraría diciendo que hoy en día, como está el mundo, todas las compañías están reescribiendo su propósito. Yo no creo que haya una compañía que tenga muy claro hoy en día cuál es el propósito, qué impacto tiene en la comunidad, en la economía, en la sociedad, en las personas. Creo que todos estamos redefiniendo nuestro propio futuro y me parece que es un reflejo del momento y el espacio en el que todos estamos transitando. Tú, Said, estando a la cabeza de la AVE también, ¿no? y viendo como la industria desde una mirada un poco más amplia, ¿cuál crees que es el reto que tiene la industria o los retos que tiene la industria para seguir hacia allá, como para evolucionar un poco más? La industria tiene un reto en términos de flujo, y cuando me refiero a flujo somos una industria que constantemente ha tenido una capacidad de financiamiento bastante fuerte, pero yo creo que esa capacidad de financiamiento está llegando como a un punto de inflexión. Me parece que uno de los grandes retos que tenemos como industria es el flujo. El segundo reto que tenemos es el propósito de las compañías. ¿Para qué existen las compañías? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y el tercero tiene que ver con el flujo y el propósito, la capacidad de reinvertir en el talento. Y que entonces podamos promover talento, podamos desarrollar talento y podamos también, pues, idealmente retener ese talento en las compañías. Creo que en esos tres puntos hay, digamos, como un círculo virtuoso en el mejor sentido, que puede ser vicioso en el mal sentido, pero me parece que esas son las tres variables en las que hoy podría decir que son los retos de esta industria. Ahorita que hablas de talentos,
¿qué tan abiertos están ustedes de recibir talentos extranjeros? ¿O por el contrario, tratan más bien de proteger su industria? ¿Hay alguna medición de eso? Yo creo que este país siempre ha recibido talento extranjero. O sea, hoy podríamos decir, y me da muchísimo gusto, podríamos decir que hay una fuerte comunidad colombiana en el mercado. Anteriormente había una fuerte comunidad o una gran comunidad argentina. Hubo una época de muchos creativos y cabezas de agencia españoles. Yo creo que hay un equilibrio en esa parte. Somos una cultura, digamos, como plural. Nos gusta el pensamiento del extranjero, nos gusta la influencia del extranjero. Creo que también tenemos que buscar ese equilibrio en promover el talento local. Y eso no es una responsabilidad de la gente extranjera. Eso es una responsabilidad de la gente local, del promover el talento local. Y creo que ahí hay una delgada línea en esa conversación de que a veces se malentiende o se entiende que es algo en contra del talento extranjero y no tiene nada que ver con eso. Creo que este país siempre ha recibido al talento extranjero. Me parece que hay un despertar un poco de entender cuál es el talento local que tenemos y buscar también promover ese talento local. Y me parece que ese ejercicio de equilibrio es sano, fuera en México o fuera en cualquier otro país. Bueno, Said, yo creo que antes de ir a nuestra despedida, no sé qué opinas si nos tomamos un mezcalito. Venga. Sobremesa, ¿no? Salud. Sobremesa, porque... Bueno, Said, muchas gracias. Por ti y no a ti por venir. Por haber venido. Muchas gracias. Salud. Salud. Bueno, y para despedir esta entrevista, cuéntanos qué es para ti un no rotundo, un sí absoluto y qué harías así te dé miedo hacerlo. Tengo un no rotundo a la discriminación. Sí, en absoluto a la curiosidad. Y la última era ¿Qué harías así te dé miedo hacerlo? dejar esta industria. ¿Y qué harías? Ah, ¿Y qué harías? ¿Qué harías fuera de esta industria? ¿Qué te gustaría hacer? Me gusta mucho el ámbito creativo y creo que probablemente explorar otras industrias que también, digamos, como que confluyen en el ámbito creativo. O sea, me gusta mucho el entretenimiento, me gusta mucho la música, me gusta mucho, digamos, como la cultura, el arte, etcétera. Hay vértigo en ese proceso. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Si quieren conocer un poquito también más de nosotros, entren acá a nuestra página web, nos conocen y nos ponemos en contacto, nos tomamos un mezcal, nos comemos un taco. Gracias. Gracias, Said, gracias. Chao.